Todos nosotros conocemos un poco de la historia, las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel. Y a la verdad, a muchos nos pudiera parecer que son muy religiosos. Y bueno, toda esta religiosidad procede de los mandamientos que Dios les dio, la ley de Moisés. Y bueno, se contaminaban por todo, ¿verdad? Si comían ciertos alimentos se contaminaban, si tocaban un muerto se contaminaban, si nacía un varoncito, pues se contaminaban y la mamá no podía ir al templo durante 40 días y si era niña durante 80. En fin, muy interesante todo esto. Pedro en el libro de los Hechos no quería entrar a la casa de Cornelio porque también se contaminaba y se lo dice a Cornelio, ¿verdad? Y qué interesante es todo esto. Y la pregunta para nosotros hoy en este tiempo, sin ser muy religiosos, ¿hay contaminación? ¿Debemos tomar esto en cuenta para nuestra vida espiritual hoy? ¿Aplica a nuestra vida espiritual? Y bueno, cuando escudriñamos la palabra del Señor encontramos muchos pasajes muy claros y muy sencillos de entender, pero a medida que profundizamos un poco, encontramos algunos temas que ya no son tan fáciles de entenderlos, ¿verdad? Hay que escudriñar más, hay que trazar correctamente la palabra, hay que cotejar unas escrituras con otras. Y bueno, cuando estas preguntas surgen, yo lo he llamado acertijos bíblicos. Por ahí he subido algunos a la red y hoy pretendo dar las respuestas, a mi entender, de algunos de ellos. No pretendo decir que tengo la única revelación o la máxima revelación sobre estos puntos que quiero tocar. Pero bueno, compartiré con sencillez, con temor de Dios, lo que entiendo y lo que creo de estos pasajes, digamos, en el escudriñar de la palabra que Dios me ha permitido. En el libro de Judas, en el versículo 23 del libro de Judas, ahí dice la escritura: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aparece otra vez el tema de la contaminación. Dice, aborreciendo aún la ropa. La ropa, ¿por qué? Porque está contaminada con su carne. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Y Judas escribe esto, ¿verdad? ¿Se contamina la ropa? En México, para los que nos están viendo en otras partes del mundo, tenemos los tianguis, los mercaditos, donde se vende de todo y se vende mucha ropa usada. Aquí yo quiero referir este pasaje. Bueno, ¿será que hay ropa contaminada? ¿Qué contamina la ropa? Indudablemente diríamos que una vida de pecado, ¿verdad? Una vida desordenada contamina, ¿verdad? Una vida digamos, la ropa de una persona entregada a cuestiones de hechicerías y adivinaciones y cosas parecidas a esas, pues definitivamente que esa ropa tiene que estar contaminada. Esa es mi opinión personal. Yo creo que sí hay estas contaminaciones. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo vi este pasaje llamó mucho mi atención y entonces quise escudriñar un poco y encontré en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora Pablo lo está diciendo también. Escribe a la iglesia y dice que nos limpiemos de toda contaminación y da dos tipos de contaminación, de carne y de espíritu. ¿Cuáles son las contaminaciones de carne? ¿Cuáles son las contaminaciones de espíritu? También da para un estudio interesante. Entonces, Pablo dice que sí hay, Judas dice que sí hay. Bueno, a mí no me queda más que yo también digo que sí hay contaminación espiritual. Bien, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, hay una escritura que es interesante que nosotros la revisemos y ver en su contexto si aplica para hoy. Estoy en el capítulo 34 y subí por ahí un acertijo que dice que Dios está en contra de la oveja engordada. Y aquí lo dice:
en el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Dice, las apacentaré con justicia. ¿Por qué Dios está en contra de la oveja engordada? Bueno, bíblicamente, por ahí subí un video acerca de la grosura, tipifica pecado. Y sí, todas las escrituras donde se refiere a la gordura, a la grosura en el cuerpo humano, las refiere con mucho pecado. Y aquí también lo dice en el 18, dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos. Mire la actitud de la engordada. No nada más era primero en todo, porque ella quería ser primero, comía primero los mejores pastos, sino que también perversamente con sus pies hollaba los pastos que quedaban para que no se alimentaran las otras ovejas. Luego dice que empujan también en el 21, por cuanto empujasteis, dice, con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. O sea, un abuso de poder, una injusticia en el trato con las demás ovejas, falta de misericordia y demás. Bueno, aquí hay abundante pecado en estas ovejas engordadas. Eso también ocurre cuando engordamos de dinero, cuando engordamos en conocimiento, cuando engordamos en puestos en algún lugar. Me refiero a un escalón social, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, esta es la razón espiritual por la cual Dios está en contra de la oveja engordada. En el capítulo 44, también en el libro de Ezequiel, el 16, 17 y 18 dice así. Dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, está hablando de los que sirven en el altar, de los que sirven en la casa del Señor. Y dice que hay que vestir puro de lino. Y luego dice en el 18, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. No se vistan cosa que los haga sudar. Muy interesante. También dice que vestirse de lino, no de lana. ¿Por qué? ¿Por qué nada más de lino? Y también tengo una opinión al respecto, en otro momento la daré a conocer. Pero aquí dice que no se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Por qué no deben sudar? Ahora, bueno, si hablamos sobre esto, habría muchos cuestionamientos. Algunos dirán, no, pero si en esa iglesia no hay clima, si está todo encerrado, ¿verdad? No es lo mismo en tiempo de calor que en tiempo de frío. Además, mi metabolismo siempre he sudado mucho y demás. Bueno, está bien. Puede haber muchos cuestionamientos, pero yo quiero ir a la pureza de la palabra. Aquí dice que no nos vistamos ropa que nos haga sudar. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el sudor es inmundo. Todo lo que el cuerpo desecha es sucio, es inmundo, está contaminado. Y si estamos ministrando en el altar de Dios o en la casa del Señor, no podemos nosotros tener ninguna inmundicia sobre nosotros, ni natural ni espiritual. Esa es la razón por la cual Dios dice que no debemos sudar al ministrar en la casa del Señor. Bien, entonces yo creo que también sí nos aplica para este tiempo, ¿verdad? Ahora, otro acertijo. ¿Cuántos ángeles se necesitan para vencer a Satanás? Bueno, en el capítulo 22, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿verdad? Dice así una escritura preciosa, la leo ahora y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice, y lo ató por 1000 años. A ver, vi a un ángel, o sea, un ángel fue suficiente para atar a Satanás y atarlo por 1000 años, ¿verdad? Solo uno, y Dios tiene millones y millones de ángeles. Muy interesante ubicar a Satanás en su perspectiva y en su respectiva dimensión de poder. Poderoso es el Señor, poderosos son los ángeles del Señor. Muy bien, ¿cuántas horas debemos trabajar al día?
Bueno, también está muy interesante reflexionar al respecto, y también habría muchos cuestionamientos, desde los más sencillos de, no, pues que de sol a sol, y habría más, ¿verdad? No, pues es que depende en el país donde trabajes, sí, pues hay leyes laborales, pero por encima de las leyes laborales, las leyes humanas, está la ley de Dios. Bueno, en el capítulo 20 del libro de Mateo, ahí encontramos una referencia al respecto de las horas de trabajo. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y luego ya dice que empieza a contratar gente, ¿verdad? Uno también a la tercera, otro también a la sexta o a la novena. Y por último dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a unos que estaban por ahí y los contrata, ¿verdad? ¿A qué hora los contrató? A la 11ª hora de trabajo. O sea, ya iban 11 horas. Y estos que acaba de contratar trabajan 1 hora y les da un denario. La pregunta es, ¿cuántas horas eran la jornada de trabajo? Respuesta, 12 horas. En nuestro país, en México, tenemos la jornada laboral de 40 horas. Bueno, pues no es la bíblica, ¿verdad? Así que tomémoslo en cuenta, porque a veces queremos que Dios nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga económicamente y no trabajamos las horas que Dios dice en su palabra. Entonces es muy interesante pensar en esto. Muy bien, podemos comer actualmente carne de cerdo o carne de víbora. Pues mire, el Antiguo Testamento trae las leyes de Moisés. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para Israel, no para nosotros. En el libro de los Hechos, los apóstoles así también nos lo hacen saber, que esa ley era para ellos, no para los gentiles, no para nosotros. Pero en Corintios también nos dice que debemos tomar esas leyes como ejemplo para nuestra vida, de lo que debiera ser. Son leyes justas, son leyes perfectas que Dios le dio a su pueblo. Hacemos bien en tomarlas en cuenta, y si las podemos aplicar a nuestra vida, bien haremos, ¿verdad? Pero no están como un mandamiento para nosotros. Entonces, la respuesta es, ¿podemos comer carne de cerdo? La pregunta es, pues, sí puedes hacerlo si quieres, pero lo mejor es no hacerlo, ¿verdad? Porque si Dios se lo mandó a su pueblo, es porque eso es lo correcto, no comer carne de cerdo. Yo en lo personal no como más que los alimentos que el Señor dice en su palabra, y es de mucha bendición. Bueno, muy bien, hay otra escritura aquí. A ver, ¿por qué la mujer tiene los hijos y no el hombre? Interesante también, ¿verdad? Bueno, en la simbología, en la tipología bíblica, pues encontramos algo muy bello en cuanto al hombre y la mujer. El hombre representa a Cristo, acá en Efesios también nos lo refiere, y la mujer representa a la iglesia. Bueno, pues es la iglesia la que produce los hijos, produce las ovejas, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces, pero también el hombre representa al espíritu y la mujer representa a la carne. El espíritu es el que da vida. Entonces, a ver, ¿quién da la vida, el hombre o la mujer? El hombre. El espermatozoide es el que está vivo, el óvulo no tiene vida, ¿de acuerdo? Claro que es el nido donde llega el espermatozoide, y así se produce la vida, porque ese es el plan maravilloso de Dios. Ahora, por ejemplo, Adán fue hecho de lodo, la mujer fue hecha de la carne de Adán. Entonces, y Adán dice, esta será llamada carne de mi carne. Entonces, la mujer representa la carne, y los hijos que tenemos aquí en el plano terrenal son los hijos de nuestra carne. Entonces, esa es, a mi opinión, la razón bíblica de por qué ella es la que tiene a los hijos. Ahora, finalmente, ¿debemos guardar el sábado en este tiempo? ¿Cuál es el día que Dios ha establecido para guardar? Bien, me voy con la misma reflexión anterior. La ley de Moisés fue escrita para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el día de reposo? El día de reposo es el sábado. Y si hoy lo aplicáramos, tendría que ser el sábado. Dios no ha cambiado el día de reposo. Pero repito, es un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel, no para nosotros como mandamiento. ¿Ok? Y bueno, así es de que si no guardamos el sábado, pues no hay pecado en nosotros. Pero sí debemos tener un día de descanso. Eso sí es para nosotros, es un mandato del Señor. Y bueno, hay muchos que ahora religiosamente dicen hay que guardar el sábado y demás. Yo respeto su opinión y demás, pero también les preguntaría, ¿y por qué no te has circuncidado?
¿verdad? ¿Y por qué no guardas los otros mandamientos si quieres guardar el sábado? Bueno, pero da para mucho, ¿verdad? No pretendo decir que esta es la última revelación de todos estos pasajes. Solamente quiero compartir mi opinión al respecto y bueno, pues he dado aquí algunas respuestas de algunos acertijos bíblicos que por ahí he subido y habrá más videos al respecto. Paz a ti en el nombre del Señor. Amén.